Buenas noches, esta presentación es acerca de los temas tratados en el primer corte de la materia de evaluación de proyectos dirigida por el docente Hugo Hernández Palma. Dicha presentación es realizada por Lorraine Márquez Gutiérrez y mi persona Mari Campo. A continuación le vamos a hablar acerca del análisis que hicimos de los artículos estudiados en esta materia, como son la evaluación financiera de proyectos y soporte en la generación de valor corporativo, el valor actual neto como criterio fundamental de evaluación de negocios, un juicio sobre el valor presente neto como criterio de decisión, el uso del valor actual neto y la tasa interna de retorno para la valoración de las decisiones de inversión y valor actual neto y tasa de retorno, su utilidad como herramientas para el análisis y evaluación de proyectos de inversión. Bueno, primero que todo nos parece importante recalcar varios conceptos encontrados en los artículos que leímos, como son la evaluación financiera. Este es un proceso que busca identificar y comparar los beneficios y costos de diferentes alternativas con el fin de seleccionar la más apropiada para los inversionistas. El proyecto, como bien sabemos, es un grupo de actividades coherentes que tienen la finalidad de alcanzar un objetivo específico con un resultado único y un periodo de tiempo determinado. También encontramos que en la evaluación financiera tradicional hay cinco o seis elementos que se tratan, como son el valor presente neto, que es el valor de flujos futuros de dinero positivos y o negativos expresados en pesos actuales, descontada una tasa de interés de oportunidad. También está la tasa interna de retorno, la TIR, que se refiere al rendimiento de un proyecto que involucra tanto ingresos como egresos de efectivo a lo largo de su vida. Su limitación es que el valor resultante depende del flujo de caja de proyecto. Por eso vemos el concepto de TIR modificada, que es una tasa de oportunidad trasladando ingresos y egresos y garantiza mejor que la alternativa genere una única tasa de rentabilidad. También tenemos el periodo de repago, que es el pago que se refiere al tiempo que tarda un proyecto en devolver su inversión inicial y es una medida rápida en cuanto a tiempo, en cuanto a la inversión está en riesgo. La razón en beneficio y costo, que ofrece la relación que existe entre el valor actual de los beneficios del proyecto y el valor actual de los costos del mismo. Los árboles de decisión, que son una herramienta que facilita el proyecto de toma de decisiones de inversión. En estos se conocen como estados de naturaleza a las fuentes de incertidumbre, las cuales representan escenarios que pueden ocurrir en el transcurso de la vida de un proyecto de inversión. Hablemos sobre el valor actual neto como criterio fundamental de evaluación de negocios. Se le denomina valor actual en las matemáticas financieras a la cantidad de dinero que representa en la actualidad cualquier ingreso futuro que se debe recibir dentro de X años. El valor de ese futuro ingreso a recibir representa para el poseedor de ese dinero la pérdida de una ganancia o renta anual, que es representada por el valor del interés que se le disminuye anualmente para determinar el valor en ese momento del futuro ingreso. El valor actual neto se comenzó a utilizar como uno de los criterios principales de evaluación de inversiones por varias entidades de crédito internacional, conjuntamente la denominada tasa interna de rendimiento, la cual en esencia es una variante del cálculo del BAN, así como la tasa de rentabilidad contable. Estos criterios de evaluación de inversiones, que se utilizan preferentemente en la esfera de la producción y de los servicios productivos, eran los elementos de juicio principales desde el punto de vista económico y financiero para adoptar la decisión de invertir o no invertir. El incremento constante del papel predominante del BAN y la TIR desde finales de la década de 1970 como dos de los criterios principales de evaluación de inversiones fue influenciando el aumento de las tasas de interés y de las tasas anuales de la inflación, ocurrida a mediados de esta misma década. Todo ello, a un juicio, incidió en la concepción o en la mentalidad de los inversionistas de querer asegurar previamente la obtención en una tasa mínima de rentabilidad,
de acuerdo al tipo de inversión y del país con el fin de tratar de garantizar una rentabilidad mínima, planteando una tasa de ganancia que le permitirá cubrirse de todos los factores negativos. Es necesario señalar que para poder plantear cuál debe ser la tasa de descuento para la evaluación económica de una futura inversión, utilizando el resultado del BAN como criterio principal de decisión de inversión, hay que tener en cuenta varios factores, entre los cuales se destacan los siguientes. Como primero, la tasa de interés del mercado de capitales en ese momento. Segundo, la tasa de inflación esperada para el país donde se realizará la inversión. Tercero, el tiempo de vida útil económica esperado de la inversión cuando se encuentre en la fase productiva. Y finalmente, el riesgo en cuanto a la posibilidad de lograr los beneficios esperados por la inversión. Hay que advertir que cuando el resultado final del flujo de caja del BAN de una inversión es menor que cero, esto indica que el proyecto puede ser rentable, pero que su nivel de rentabilidad anual o de ganancias no cumple con el mínimo de beneficios esperados por el futuro inversionista. Por lo tanto, en este caso, no se adopta la decisión de inversión. Algunos criterios sobre la determinación del BAN se encuentra el periodo de maduración de la inversión. Este periodo de maduración de la inversión hay que considerarlo en la evaluación porque tiene un costo por la inmovilización de recursos durante un periodo de tiempo, en el cual no se obtiene ningún beneficio económico, fundamentalmente para aquellos proyectos de inversión que tienen un periodo de maduración muy largo, como ocurre en las plantas atomoeléctricas, refinerías de petróleo, planta de níquel, entre otros. Otro criterio es el capital de trabajo y el valor residual de los activos fijos. Es conocido que cuando culmina el periodo de vida útil económico estimado de una inversión, el capital de trabajo tiene un valor determinado, que como es conocido está integrado fundamentalmente por el efectivo en caja y bancos, las cuentas y documentos a cobrar, el valor de los inventarios de productos y materiales en existencias, deduciéndole el valor de las cuentas y documentos pendientes de pago. Otro método que se utiliza por varios autores para considerar el tiempo de inmovilización del valor de la inversión durante la etapa de proceso inversionista se basa en la actualización de todos los flujos de efectivo anuales desde el primer gasto de los estudios de preinversión hasta el último día del periodo estimado de vida útil económico de la instalación. Finalmente, para la determinación del BAN con la mayor rigurosidad posible, se requiere tener en cuenta, al plantear la tasa de descuento o de rentabilidad para la actualización anual de los flujos de efectivo de la inversión, principalmente lo siguiente. Primero, la tasa de interés bancario máxima para los depósitos a plazo fijo. Segundo, la tasa de inflación de la economía del país. Tercero, el riesgo en que se incurre al realizar la inversión en dicha actividad. Y por último, pero no menos importante, el periodo de vida útil económica de los principales activos fijos de la inversión. También tenemos otro artículo científico el cual analizamos y también es muy similar y se trata de un juicio sobre el valor presente neto como criterio de decisión. Aquí nos hablan que el BPN, pues ya como todos sabemos, es uno de los criterios económicos más ampliamente utilizados en la evaluación de proyectos de inversión y consiste en determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivos futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. Además de que nos ayuda a la toma de decisiones, ya que como todos sabemos permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero, que es maximizar la inversión.
Ahora bien, el artículo habla acerca de la teoría neoclásica ortodoxa y el modelo de opciones y cómo el BPN se utiliza y se interpreta. Por lo que en la teoría neoclásica se habla acerca de la regla que gobierna el BPN, la cual dice que se invierta hasta que el valor del ingreso marginal sea igual a su costo marginal y se deba ejecutar el proyecto o la inversión si se crea más valor del que cuesta, lo cual funciona si se proyecta flujos de caja futuros y si se tiene totalmente certeza de esas tendencias futuras. Es ahí donde se utilizan métodos como el flujo de fondos descontado y el método de opciones, con el fin de hallar una forma de recapturar el valor perdido y no caer tanto en una multitud de supuestos y proyecciones optimistas. Este método de opciones dice que las decisiones de la inversión tienen 3 características, las cuales hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son esas características? La irreversibilidad, que se refiere al costo de la inversión, que el costo de esta inversión es irrecuperable. La inversión se hunde y no se puede recuperar completamente si se cambia de decisión, ya que se puede dar cambios en el mercado, regulaciones gubernamentales o arreglos institucionales y también cambios en la legislación laboral. Por tal razón entra lo que es el costo de oportunidad, el cual se analiza, se escoge y prioriza la opción de inversión más factible y viable. Otra característica, ¿cuál es? La incertidumbre con respecto a las recompensas futuras de la inversión, ya que las cambiantes condiciones económicas que afectan el riesgo de percibir flujos de dinero en efectivo pueden tener un impacto grande en la decisión de invertir, por lo que se debe evaluar las distintas probabilidades de los resultados alternativos que puedan significar beneficio o pérdida para el proyecto. Y por último, la sincronización de todas estas características. Ahora veamos el valor actual neto y tasa de retorno como utilidad de herramientas para el análisis y evaluación de proyectos de inversión. Podemos decir que el valor actual neto, por la consistencia de sus supuestos, es el criterio que debe utilizarse para el análisis y evaluación de proyectos, ya sean de tipo independientes o mutuamente excluyentes. Por otro lado, el criterio de decisión de la TIR dependerá del tipo de proyectos de que se trate, inversión o financiamiento. Para el caso de proyectos de inversión, el criterio indica que deben aceptarse si la tasa de expectativas es menor o igual que la TIR, mientras que para el caso de proyectos de financiamiento, el criterio establece que deben aceptarse siempre y cuando la tasa de expectativa sea mayor o igual a la TIR. Estas herramientas, tanto el BAN y la TIR, cuentan con supuestos y problemas que restringen o, en el peor de los casos, impiden su utilización en el análisis y evaluación de proyectos. Esta situación puede traer graves problemas financieros a aquellas organizaciones que las utilicen de este modo, sin comprender sus supuestos, problemas y criterios de decisión. Para las organizaciones, aceptar proyectos que a primera vista parecen redituables, pero que en realidad ni siquiera cubren sus costos, implica poner en riesgo la situación financiera de la organización y por ende su proyección futura. A efectos de solucionar los problemas que inicialmente presentan el BAN y la TIR, se han introducido los conceptos de BAN modificado y TIR modificada. Mediante su utilización, el público usuario podrá analizar y evaluar sus proyectos de inversión y financiamiento en base a pautas reales y sin temer cometer errores que pueden conducirlos a tomar decisiones incorrectas que pondrían en peligro la situación financiera de la organización en la situación actual o a futuro. Asimismo, analizamos el artículo El uso del valor actual neto y la tasa interna de retorno para la valoración de las decisiones de inversión. Entonces tenemos que este artículo habla sobre el valor actual neto y la TIR. Como bien sabemos, son los indicadores más utilizados en temas financieros para la toma de decisiones. El valor actual neto nos sirve para generar dos tipos de decisiones: ver si las inversiones son efectuables y ver qué inversión es mejor que otra en términos absolutos.
Este sigue ciertos criterios de decisión, los cuales son: cuando el BAN es mayor a 0, la tasa de descuento elegido generará beneficios, por lo cual el proyecto puede hacerse. Si el BAN es igual a 0, el proyecto de inversión no generará beneficios ni pérdidas, por lo que su realización resultará indiferente. Y cuando el BAN es menor que 0, el proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser rechazado y no se deberá hacer. Por otro lado, tenemos también la TIR. Esta tasa se basa únicamente en los flujos de efectivos del proyecto y no en tasas externas o requeridas por la empresa. También tenemos ciertos criterios, y es que cuando la TIR es mayor, el proyecto de inversión es viable, pues la tasa interna de retorno que obtiene es mayor a la inversión inicial. Cuando es igual, la inversión solo podrá realizarse si se mejora la posición de la empresa dentro del mercado y se multiplican las ventas del producto que se ofrece. Y cuando el resultado es menor, el proyecto no es viable, pues no tiene rentabilidad necesaria para su funcionamiento. Como nos podemos dar cuenta, el BAN y la TIR son dos modelos que pueden conducir a resultados aceptables desde el punto de vista de la decisión que la gerencia desee adoptar. Pero hay ciertas diferencias. Por ejemplo, la tasa interna de retorno, los flujos de fondos se actualizan a una tasa no constante, producto de las aproximaciones que se deben hacer para igualar el valor actual de la corriente de ingresos con el valor actual de la corriente de egresos. Es decir, que cuando se trata de un proyecto simple es difícil que esto ocurra, pero sin embargo, en proyectos mixtos es cuando aparece el conflicto y pueden haber ciertas inconsistencias. En cambio, con el método o modelo de valor actual neto, la tasa de descuento o costo de capital utilizada es constante y no se presenta esta inconsistencia. Para las decisiones de inversión se tiene en cuenta lo que es la distribución de fondos, la cual es clave para la estructura financiera de una empresa, ya que nos permite efectivamente entrelazar las fuentes y los usos y la manera que logra para disipar las controversias presentadas en términos de efecto y utilidad o efectivo y flujos de fondos. Esta distribución de fondos analiza lo que es el financiamiento externo a través de créditos a corto plazo y a través de instrumentos financieros. También estudia el financiamiento interno a través de las operaciones de la empresa y cómo se utilizan los fondos, ya sea con el capital de trabajo efectivo, los valores por cobrar a inventarios, los bienes productivos, los activos tangibles e intangibles y otros activos que compensan la generación de rentabilidad de los bienes productivos. Y por último, es necesario saber lo que es un proyecto independiente y un proyecto mutuamente excluyente. Los proyectos son independientes si la aceptación o rechazo de uno de ellos es independiente de la aceptación o rechazo de cualquiera de los negocios o proyectos. Es decir, que la evaluación de uno de estos negocios o proyectos no se verá afectada por las decisiones de los otros negocios y proyectos. Cada uno de estos negocios se podrá evaluar por separado sin importar la decisión que se tome en negocios o proyectos pasados y sin importar que estos proyectos futuros se pudieran presentar. Y tenemos el proyecto mutuamente excluyente, existen muchos de estos, y es cuando la aceptación de uno de ellos elimina la posibilidad de aceptar los otros negocios o proyectos, lo cual quiere decir que cada uno de estos va a estar compitiendo contra los negocios o proyectos, ya que se va a poder aceptar solamente uno de ellos, solamente hay una opción. Cuando se tienen negocios o proyectos independientes, el método del valor presente neto y el método de la tasa interna de rendimiento siempre dan la misma decisión de aceptación o rechazo para cualquier negocio o proyecto. Pero en el caso de los proyectos mutuamente excluyentes, el método del valor presente neto y el método de la tasa interna de rendimiento no siempre da la misma decisión de aceptación o rechazo para cualquier negocio o proyecto. Respecto a los objetivos generales de la decisión, tenemos que lo que busca es la optimización y la maximización de esos fondos
con la finalidad de preservar el valor de la empresa, es decir, de obtener rentabilidad generada por los proyectos en ejecución cuyo límite inferior sea el costo medio ponderado del capital.